Normalmente cuando pensamos en las grandes figuras de la historia, pues nos las imaginamos a través de biografías enormes, ¿no? O en las salas de un museo. Todo perfecto. Todo curado, sí. Exacto. Pero a veces la visión más honesta no viene de ahí. Viene de un encuentro totalmente inesperado. Totalmente. Y hoy justo no vamos a analizar la vida de Frida Kahlo desde un libro de historia, sino a través de los ojos de otro artista, el pintor y escultor Luis Aragón, y un fragmento de sus memorias. Y fíjate que lo que hace tan especial esta fuente, que viene de su libro Pinté fragmentos de ayeres y de sueños, es justo eso, que es accidental. Ajá. O sea, no es una investigación, es un testimonio. Aragón no estaba buscando a Frida, se la tropezó, literalmente, en el pasillo de su propia vida, y eso le da una crudeza que ninguna biografía oficial podría tener. Justo a eso iba, y esa es la misión de hoy. Descubrir cómo el encuentro casual con los objetos personales olvidados de una leyenda puede dar una perspectiva más íntima que cualquier exhibición. La pregunta es fuerte, ¿eh? Sí, ¿qué nos revela el desorden de una cochera sobre el mito de Frida Kahlo? Y para empezar, tenemos que ir al escenario, Coyoacán. Claro. Aragón nos pinta un retrato doble de la Ciudad de México. Por un lado, la gran urbe, un lugar que en sus palabras seduce y atrapa. Caótica, presurosa. Una descripción que, la verdad, no ha perdido nada de vigencia. Es la metrópoli que te consume. Para nada. Pero dentro de ese caos, él encuentra un oasis. Presenta Coyoacán como un refugio, un lugar que, dice, apacigua y serena, porque todavía tenía su rostro pueblerino. Sí, claro. Estaba. Es que en esa época Coyoacán era mucho más que un barrio bonito. Era un ecosistema cultural único. ¿En qué sentido? Pues piensa en el contexto. México saliendo de la revolución se convierte en un refugio para intelectuales de todo el mundo, como Trotsky. Coyoacán era el epicentro de eso. Claro. Tenías la tradición de un pueblo antiguo, sus mercados, sus iglesias, y al mismo tiempo en sus cafés se discutían las vanguardias europeas, el futuro del comunismo. No era solo un lugar, era una conversación constante. Exacto, y una conversación muy ruidosa, me imagino, porque los mitos, cuando están vivos, no son solemnes, son chismes, son anécdotas que se cuentan en la tienda. Sí, sí. Aragón lo dice, ¿no? Las muertes de Trotsky, de Frida, de Diego Rivera, eran eventos recientes. El asesino de Trotsky seguía en los periódicos. La gente del barrio, cuenta él, se vanagloriaba de tener alguna conexión. De haber visto algo, de saber algo. Justo. La historia no estaba en los libros, estaba viva, respirando en esas calles. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante. Porque a pesar de vivir en el corazón de todo esto, o sea, llevaba a sus hijas a la escuela a 2 cuadras de la Casa Azul, Al lado, vaya. al lado. Pues Aragón no estaba obsesionado con la vida de Frida Kahlo. Él mismo dice que no le intrigaba demasiado la vida de Frida. Lo cual es fascinante. ¿Cómo puedes vivir ahí y no estar intrigado? Uno se pregunta, ¿es desinterés de verdad? ¿O quizá es una forma de autoprotección? ¿Por qué lo dices? Porque Aragón estaba lidiando con sus propios demonios, problemas muy terrenales. Por un lado, su carrera, con encargos de obra monumental, pero por otro, y esto es clave, una situación conyugal que se quebrantaba. Estaba en plena crisis personal, en medio de una separación. Y claro, como dices, cuando tu propia vida se desmorona, el drama de los vecinos famosos pues se vuelve ruido de fondo. Y su testimonio es auténtico justo por eso, no porque no le importara la historia, sino porque su propio dolor era más inmediato. No era un fan buscando reliquias, No, para nada. era un hombre buscando un techo, un refugio para él. Y esa necesidad lo vuelve un testigo increíblemente honesto. Y esa búsqueda lo lleva literalmente a la puerta de los Kahlo. Cuando se deshace su colectivo de artistas La Luciérnaga, Aragón renta un estudio en Coyoacán, y ahí conoce a Isolda Kahlo, La sobrina de Frida. la sobrina. Y en una conversación, pues muy casual, Aragón le cuenta que había salido de su dulce hogar, una forma muy pintoresca de decir que se había separado. Claro. Y añade que se estaba alejando de las castañuelas, panderetas y flamencos, que uno se imagina que es una alusión a su expareja. Y ahí se abre la puerta de la forma más inesperada. Isolda lo escucha y le da una solución súper práctica.
Le dice que cuando andaba escasa de fondos monetarios, rentaba cuartos en su casona porfiriana. Que estaba ahí cerca. Ahí mismo. Y Aragón añade un detalle que es otra capa de historia. Le dice que se los rentaba sobre todo a refugiados españoles. Es una imagen increíble. Una casa cargada hasta los cimientos con la historia del arte mexicano, la casa de la familia Kahlo, convertida en una casa de huéspedes para exiliados de la Guerra Civil Española. Es que, si lo piensas, es la materialización de lo que hablábamos de Coyoacán. Las grandes corrientes de la historia del siglo XX no suceden en palacios, sino en los cuartos de una casona. Sí, sí. Tienes la revolución, el exilio europeo, el muralismo, todo bajo el mismo techo, y no como un concepto, sino como una solución práctica a problemas de dinero. Aragón no llega buscando un mito, llega buscando un cuarto. Y encuentra mucho más. Le toma la palabra a Isolda, se muda. Y la habitación, pues no era de lujo. Aragón la describe muy sencillo. Se trataba de una recámara sin baño privado. Ok. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. Para ir al baño o para llegar a su cuarto, tenía que atravesar otras habitaciones y, crucialmente, una cochera. Un pasillo que se convierte en un viaje en el tiempo. Totalmente. Y en esa cochera encuentra un tesoro abandonado. O bueno, un caos de objetos que habían sido de Frida, arrumbados sin ninguna ceremonia. Vaya. Él hace un inventario mental y la lista es brutal por el contraste que tiene. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que lo impacta? Lo primero que describe es el dolor físico, crudo. Menciona aparatos que me parecieron instrumentos médicos para colgar sondas, sueros. Uf, qué fuerte. Ve sillas de ruedas, ve muletas. Son los testigos silenciosos de las más de 30 operaciones que tuvo Frida. Es que es muy distinto. No es leer sobre su dolor en una biografía. Es encontrarte con las herramientas de su supervivencia, ahí, abandonadas. Exacto. Esos objetos no son arte, son la infraestructura de su sufrimiento diario. Te da una dimensión mucho más visceral de su vida. Pero justo al lado, revuelto con todo eso, sin separación, ve el otro lado, la explosión de vida. ¿A qué te refieres? Describe huipiles con diseños indígenas, algunos tocados floreados y, claro, fotos, cuadros y dibujos recargados en la pared, llenándose de polvo. Esa yuxtaposición es increíblemente poderosa. Un museo te pondría el corsé de yeso en una vitrina y el huipil en otra, ¿no? Con su plaquita. Claro. Aquí están juntos, enredados. Es la esencia de su vida, el dolor insoportable y la vitalidad desafiante, coexistiendo en el desorden de una cochera. Es ver el andamiaje y el edificio terminado, todo a la vez. Exactamente. Es ver el esfuerzo que requería cada mañana, ponerse el corsé, la prótesis y encima de eso construir la imagen, ponerse el huipil, las flores. No es dolor y arte, es arte como respuesta al dolor. Y Aragón, sin buscarlo, se topa con el backstage de esa construcción. Sí, el detrás de cámaras. Y de entre todos esos objetos, hay uno que como artista le llama la atención por encima de los demás. Un espejo. Ah, claro. Lo describe como un espejo enmarcado con figuras grameadas con hoja de plata. El espejo. No podía ser otro objeto. Para cualquiera sería un mueble viejo, pero para alguien que conoce la historia de Frida, es como encontrar el Santo Grial. Totalmente. El espejo fue su primer modelo después del accidente. Fue su herramienta para conocerse, para inventarse. Encontrar su espejo arrumbado en una cochera es una metáfora potentísima. Pero Aragón va un paso más allá. No solo ve el objeto, ve lo que el objeto todavía contiene. Y aquí su narración se vuelve pura poesía. ¿Qué es lo que dice? Escribe que imaginaba que ese espejo siguió reflejando el rostro cejijunto haciendo muecas entre los ojos saltones de Diego. ¡Wow! No ve un reflejo vacío, ve un eco, una memoria atrapada en el cristal. ¡Qué sensibilidad artística tan tremenda! Para él el espejo no está muerto, todavía guarda la energía, la dinámica de esa relación tan compleja. Y de ahí, de esa visión, de ese objeto olvidado, surge la frase que para mí es una de las síntesis más brillantes de la historia del arte. ¿Ya sé a cuál te refieres? Aragón escribe que al ver ese reflejo imaginario, lo que veía era una paloma herida revoloteando alrededor de un sapo gigantesco. Una paloma herida y un sapo gigantesco. Es una imagen que se te queda grabada. A fuego. Totalmente. Y piensa en lo audaz que es.
No intenta un análisis psicológico súper complicado, no escribe un ensayo, No, para nada. lo resume todo en dos animales. Es una metáfora brutalmente honesta, casi folclórica, y por eso funciona tan bien, porque captura la esencia sin adornos, la fragilidad y el dolor de ella, y la monumentalidad, la naturaleza terrenal de él, la atracción inexplicable, la diferencia de escalas, esa danza constante. Y a veces dolorosa. Y a veces dolorosa, sí. Es una síntesis genial, y lo más increíble es de dónde viene. No de un análisis en una biblioteca, sino de ver un espejo abandonado en una cochera. Es el poder del testimonio accidental. Es increíble. Si hacemos un recuento del viaje que nos propone Aragón, empezamos con la descripción de un barrio, Coyoacán, que es un refugio. Dentro del caos. Sí. De ahí pasamos a la crisis personal de un artista, su separación y su necesidad de encontrar dónde vivir. Y esa necesidad lo lleva, por pura casualidad, a una cochera que es como una cápsula del tiempo. Un archivo desordenado que ofrece un retrato crudo, sin filtros y profundamente humano de una leyenda. Vimos a Frida no a través de su arte curado en una pared, Sino a través del desorden que dejó atrás, a través de la mezcla de sus herramientas de supervivencia, las muletas, los aparatos médicos y sus herramientas de identidad, los vestidos, el espejo. una perspectiva que nos obliga a repensar cómo nos acercamos a estas figuras. Lo que es fascinante de una fuente como esta es que nos muestra cómo se construye la percepción de la historia. O sea, no es un análisis académico frío, Para nada. es un testimonio que nace del azar y nos recuerda que las historias más profundas, las verdades más reveladoras, a menudo no están en los documentos oficiales, están en los márgenes, en los detalles que no fueron pensados para ser exhibidos. En el polvo de una cochera. Solemos pensar que para conocer a alguien hay que leer su biografía, pero Aragón nos demuestra que a veces basta con ver lo que dejó arrumbado. Sí. Su experiencia fue producto de una cadena de eventos fortuitos. Y esto nos deja con un pensamiento final. Esto plantea una pregunta importante, sin duda. ¿Qué otros tesoros, qué otras historias sobre figuras que creemos conocer de memoria estarán guardados en cocheras, en áticos, en cuartos olvidados? ¿Cuántas otras verdades, cuántas metáforas tan potentes como la de la paloma y el sapo estarán esperando no a un historiador, sino a que alguien, por pura necesidad o por un simple giro del azar, se tropiece con ellas y nos cuente lo que vio?